Any nigga tryna front on my clique, G-Unit. A member of 50 Cent's entourage is recovering today from a gunshot wound. The 24-year-old Los Angeles man was reportedly shot in the leg last night while in the lobby of a Manhattan radio station. Police say a group was exiting the building. They were leaving and they started to argue and someone pulled a gun. 50 was not injured during the incident. Victim is in stable condition. No arrests have been made. 50 Cent ha tenido un sinfín de disputas hasta la fecha, que siempre ha podido decidir a su favor. Se ha enfrentado a grandes como Ja Rule, Fat Joe o Jay-Z y por lo general ha sido capaz de ganar las disputas sin sufrir ningún daño público. Solo un artista fue capaz de hacerle un daño significativo a 50 Cent en su mejor momento, y ese fue The Game. Esta es la historia completa de la disputa entre The Game y 50 Cent. En 2002, Eminem descubre a 50 Cent y le ofrece, junto con Dr. Dre, un contrato millonario que, por supuesto, 50 Cent firma inmediatamente. Al mismo tiempo, Dr. Dre busca un artista de la costa oeste que pueda relanzar la costa oeste. Durante su búsqueda, se encuentra con una cinta de demostración de un artista que le gusta de inmediato. Era The Game. Cuando 50 Cent estaba en la cima de su éxito, Dr. Dre colaboró con The Game en el álbum debut de The Game. Trabajaron en la técnica y trataron de encontrar los ritmos adecuados para The Game. En algún momento, las rimas se volvieron perfectas. The Game tenía un punto débil y por eso nunca pudieron terminar un proyecto. Y ese punto débil eran los ganchos. En los mixtapes puedes meterle barras sin parar, pero cuando se trata de un álbum, los ganchos son lo más importante. Así que Dr. Dre y Game se pasan todo el año 2003 creando un pequeño revuelo en torno a The Game a través de mixtapes y colaboraciones, hasta que a Dr. Dre se le ocurre una idea muy buena. 50 es conocido por ser un monstruo de los ganchos. Además, 50 era un adicto al trabajo y tenía muchos proyectos sin publicar, así que deciden pedirle ayuda a 5 centavos. 50, que en ese momento estaba presentando al mundo su equipo G-Unit, vio enseguida el potencial de The Game. Después de hacer música por primera vez, se dieron cuenta de que la química funcionaba y tuvieron la idea de integrar a The Game en G-Unit. Así tendrían a Young Buck del sur, a Banks, Yayo y 50 de Nueva York y a The Game del oeste, una combinación perfecta. Así fue como The Game empezó a formar parte de G-Unit. Si ves los viejos vídeos de 50 Cent, verás a The Game muy a menudo. Incluso apareció en el vídeo de In The Club. Todo iba perfecto, pero había un pequeño problema que lo iba a estropear todo en el futuro. Y el problema se llamaba Jimmy Henchman. Jimmy era el manager de The Game y muy buen amigo de Kenneth Supremes. Supreme era algo así como el archienemigo de 50 Cent y probablemente el responsable de que le dispararan 9 veces. Además, Supreme trabaja con Murray Inc., con quien 50 también tiene problemas. Y esto, por supuesto, molesta a 50 Cent desde el principio en The Game. A pesar de sus dudas, 50 Cent ve el producto final, que es tan convincente que tiene que firmar con The Game. The Game se convenció de la idea de inmediato y así The Game se convirtió oficialmente en parte de G-Unit. En 2003, las mixtapes eran la mejor manera de lanzar a un nuevo artista. Y 50 tenía el mercado de las mixtapes bien controlado en ese momento. Así que colocaron a The Game en sus próximas mixtapes, que fueron un gran éxito, hasta que The Game lanzó su propia mixtape llamada The Fifth Element y se convirtió oficialmente en miembro de G-Unit. Cuando The Game consigue la atención que tanto tiempo llevaba buscando, en 2004 empiezan a trabajar de nuevo en el álbum debut. Para solucionar el problema de los estribillos, 50 Cent toma 2 canciones en solitario que en realidad estaban previstas para su próximo álbum The Massacre, silencia su voz y deja que The Game llene el hueco. Las 2 canciones eran How We Do y Hate It or Love It, que siguen siendo clásicos hasta la fecha. Durante el proceso de grabación del álbum, 50 escribe 2 estribillos para The Game, para las canciones West Side Story y Church for Thugs, con lo que el álbum de The Game The Documentary está finalmente terminado. El primer sencillo West Side Story, con la colaboración de 50, que se lanza sin vídeo, no causa gran sensación. Pero cuando lanzan el sencillo How We Do en noviembre de 2004, The Game se hace mundialmente famoso. Cuando su álbum se coloca en el número 1 de las listas de éxitos, The Game piensa que el mundo le pertenece. Empieza a insultar a la gente, mientras que 50 Cent intenta calmar los ánimos en segundo plano, para que los DJ sigan poniendo la música de The Game. Además, The Game casi nunca menciona en las entrevistas el importante papel que ha desempeñado 50 Cent en el proyecto.
A pesar de ello, 50 Cent se mantiene tranquilo, sigue trabajando como siempre y observa cómo evoluciona The Game. Pero, como dice 50 Cent, The Game se ha vuelto cada vez más irrespetuoso. No lleva ropa de G-Unit y para colmo, dice en las entrevistas que no tiene ningún problema con Fat Joe o Jadakiss, mientras que su enfrentamiento con 50 Cent está en pleno apogeo. Esto significa que 50 intenta resolver las disputas de The Game por detrás, mientras que él apoya a los enemigos de 50. Le da a The Game sus 2 primeros singles, por los que no recibe ningún respeto, y por detrás hay roces constantes con Jimmy Henchman, a quien 50 no soporta de todos modos por lo de Supreme. El ambiente estaba tan en ebullición que incluso durante el rodaje del vídeo de Hate It or Love It, The Game y 50 no paraban de tener pequeñas disputas, y solo una semana después del lanzamiento del vídeo, 50 Cent estaba harto. Acudió a la radio y anunció que The Game ya no era oficialmente miembro de G-Unit. Al mismo tiempo, The Game estaba en Nueva York en un programa de radio promocionando su álbum, cuando de repente un fan llamó a la emisora de radio y le contó en directo lo que 50 Cent acababa de decir sobre él. The Game reaccionó muy sorprendido y en retrospectiva ha dicho a menudo en entrevistas que fue allí donde se enteró de la expulsión de G-Unit, y así comenzó la pelea. Want to know what's up with Game, what's up with him and 50. 50 talking real greasy, you know? He said his next album he ain't doing nothing for you. You gonna sell like 500,000 copies. That's what he said? That's what he said. Wow. Cuando 50 vuelve a hablar mal de The Game en la siguiente entrevista, y The Game escucha la entrevista en directo en Nueva York, decide ir a la emisora de radio y enfrentarse a 50 Cent. Game agarra a un grupo de chicos y se marcha. Al llegar a la emisora de radio, los guardaespaldas de 50 ven a un grupo de chicos que se acercan al edificio. Al frente, The Game. Quieren entrar en el edificio. La conversación con los agentes de seguridad se va volviendo cada vez más ruidosa, mientras 50 Cent sigue en la entrevista arriba. La conversación se convierte en un altercado, y el altercado en un tiroteo en el que el colega de The Game recibe un disparo en la pierna. Cuando 50 Cent oye los disparos, sale corriendo de la entrevista en directo y abandona el edificio por la puerta trasera. Cuando la prensa se entera de la acción, intentan convertirla inmediatamente en un Biggie contra Tupac situation, por lo que The Game y 50 deciden zanjar la disputa ante las cámaras el día del aniversario de la muerte de Biggie, 2 semanas después del incidente. Pero se puede ver en la cara de The Game que no lo hizo por voluntad propia, y para él, después de que dispararan a su amigo, el asunto no está ni mucho menos resuelto, y por desgracia la paz no duró mucho. Al poco tiempo, The Game empezó a hablar mal de G-Unit en escenarios de toda Europa. 50 Cent se enteró y volvió a hablar mal de The Game en entrevistas, hasta que esta vez The Game se hartó. Y así nació G-Unit. En junio de 2005, The Game sube al escenario del Summer Jam de Nueva York, sabiendo que toda la escena del hip hop está mirando. Se quita el enorme collar de G-Unit del cuello y lo lanza al público con las palabras "Fuck this chain". Empieza la canción How We Do y se burla de todos y cada uno de los miembros de G-Unit. Tilda a 50 Cent de chivato por las acusaciones de Murray Eng. Sube a un tipo disfrazado de rata al escenario y llama rata a 50 Cent mientras sus chicos le dan una paliza. A partir de ahora, el mensaje es solo G-Unit y ya no G-Unit. Y a partir de ese momento, The Game empezó a insultar a 50 Cent donde podía. Lanzó la canción 300 bares, que fue muy bien recibida por la escena y que por primera vez hizo mella en la imagen de 5 centavos. En la canción rapea durante 15 minutos con varios cambios de ritmo y se burla de toda la G-Unit. Tienes que escuchar esta canción. Para citar solo una frase que dijo The Game, no puedes jugar a The Game solo con 50 Cent. Con mucho humor y supuestas informaciones internas, The Game convenció a las masas con sus declaraciones. 50, por su parte, no ha respondido realmente hasta la fecha, salvo que en el vídeo de Piggy Bank presenta a The Game como un juguete. Así pasaron unos meses hasta que 50 Cent estuvo a punto de estrenar su película. Y para perjudicar a 50, The Game lanzó solo unos días antes un mixtape completo de diss contra 50 Cent llamado Ghost Unit. Cuando la película fracasó en taquilla y 50 Cent sufrió su primer revés, The Game no se rindió. Lanzó un mixtape y un DVD a juego llamado Stop Snitching, Stop Lying, que es una alusión a Get Rich or Die Trying de 50 centavos. El mixtape estaba lleno de diss y en el DVD, The Game va en busca de 50 Cent hasta que incluso se encuentra frente a su mansión. Todo ello está salpicado de mucho humor y fue puro entretenimiento. The Game no se dio por vencido hasta que G-Unit finalmente respondió. Pero incluso yo, que era fan de G-Unit en aquel entonces,
no encontraba las canciones ni de lejos tan fuertes como las canciones de The Game contra G-Unit. 50 Cent nunca lanzó una canción de diss tan destructiva como Back Down contra Ja Rule, solo una canción en la que imita la voz de The Game llamada I'm Not Rich, I'm Still Lying. La canción era divertida y tal, pero no era ni de lejos tan dura como las canciones que The Game lanzó contra 50 Cent. En esta canción, 50 Cent revela que The Game no era miembro de una banda antes de su carrera como rapero y que incluso el hermano mayor de The Game lo confirmó. Además, 50 dijo que ganaría para siempre con las ventas de álbumes de The Game. En las semanas siguientes, G-Unit lanzó varias canciones dirigidas a The Game en las que se revelaba que, en 2001, una mujer le había rechazado en directo en un programa de entrevistas llamado Change of Heart. Esto, por supuesto, también afecta a la imagen de The Game. Por ello, decide volver a lanzar 100 bares en septiembre de 2006, atacando de nuevo a toda la G-Unit. Y así fue durante meses. El mayor problema de esta disputa es que la mayoría de las veces la pelea tiene lugar en segundo plano, y en realidad, nunca son los raperos los que están en peligro cuando corre la sangre. Así que The Game decidió dar un paso hacia 50 Cent por primera vez y le ofreció la paz por primera vez de muchas. Sin embargo, al día siguiente se retractó de su declaración, alegando que esta oferta solo había estado vigente durante 24 horas. Y así continuaron las canciones de diss hasta el año 2007. 20 de marzo. Tony Yayo sale del estudio y ve al hijo de 14 años de Jimmy Henchman, el manager de The Game, al otro lado de la calle. Lleva una camiseta de G-Unit. Cuando Yayo se da cuenta, cruza la calle con su colega para enfrentarse al chico. Hablan con el chico de 14 años y lo amenazan. El amigo de Tony, Yayo, saca su arma y Tony Yayo le da un puñetazo en la cara al chico, hasta que este logra huir al edificio. El chico llama inmediatamente a su padre, Jimmy Henchman, y la semana siguiente Tony Yayo es detenido. Llega a un acuerdo y solo tiene que hacer 10 días de trabajo comunitario. Solo su amigo, que confiesa, es declarado culpable y condenado a 2 años de cárcel. Como ya he dicho, normalmente no son las estrellas las que sangran, sino los chicos de atrás. Después de que esto sucediera, el amigo de Tony Yayo va a la cárcel y en la calle se rumorea que Jimmy Henchman ha puesto precio a la cabeza de Tony Yayo, entre otros. A continuación, dispararon contra la caravana de Tony Yayo. Incluso la casa de la madre de Yayo fue acribillada más de 20 veces con un arma con silenciador. Y cuando el colega de Tony Yayo salió de la cárcel, le dispararon en el Bronx solo 2 semanas después de su liberación. Más tarde, los socios de negocios confesaron ante el tribunal que Jimmy Henchman había pagado 30,000 euros en cocaína para que mataran al amigo de Tony Yayo. Admiten que todos los tiroteos contra Tony Yayo y su familia fueron obra de Jimmy Henchman. Y por si fuera poco, Jimmy también intentó asesinar a 5 centavos. Un conocido de Jimmy intentó varias veces atentar contra la vida de 50, hasta que se les ocurrió la idea de hacer explotar la furgoneta de 50 con él dentro. Cuando 50 Cent se enteró, envió a un par de tipos a casa del amigo de Jimmy, hizo que le pusieran una rata muerta en la puerta y le amenazó por teléfono con matarlo. Cuando el colega de Jimmy encuentra la rata muerta en la puerta de su casa, finalmente deja en paz a 50 Cent. Mientras tanto, Jimmy Henchman está en la cárcel de por vida por varios delitos, entre ellos el asesinato del amigo de Tony Yayo. Y desde que todos los implicados en la disputa saben que la policía está vigilando de cerca, la disputa entre 50 y The Game se ha ido calmando poco a poco. Hubo algunas burlas de vez en cuando, pero la guerra nunca volvió a ser tan grande como antes, hasta el día en que 50 Cent empezó su guerra con Rick Ross y The Game se puso públicamente de parte de 50 Cent en la guerra. Cuando Michael Jackson murió en 2009, The Game reveló en una entrevista que Michael Jackson y P. Diddy habían intentado poner fin a la guerra entre él y 50 Cent, y que, por respeto a Michael Jackson, ponía fin oficialmente a la disputa con 50 Cent. Aún así, 50 Cent le dedicó 2 canciones en su último álbum. Una de ellas se llama So Disrespectful, y para mí sigue siendo una canción muy potente. Pero aunque se insulten de vez en cuando, la disputa se va enfriando cada vez más. En 2010, The Game dijo en una entrevista que le encantaría volver a ver a G-Unit juntos con él como miembro. Desde entonces, ha intentado acercarse a 50 centavos en varias ocasiones, pero como 50 nunca cedió, nunca conseguimos la tan esperada reunión de G-Unit con The Game. En marzo de 2016, The Game se enteró de que 50 Cent estaba en un club de Los Ángeles, decidió ir allí y lo celebraron sin que la situación se agravara. Y en agosto, solo unos meses después, volvieron a estar en el mismo club y por fin pudieron hablar. Como dijo The Game, en la conversación ya ni siquiera recordaban cómo había empezado toda la pelea.
Por fin hicieron las paces después de más de una década, pero incluso la paz ha vuelto a desatar disputas. Muchos de los que estaban detrás de la pelea perdieron la vida, mientras que The Game y 50 Cent disfrutaban de su vida millonaria. Mientras tanto, tanto The Game como 50 Cent han abandonado su carrera como raperos. 50 sigue lanzando algunas canciones de vez en cuando. The Game, por otro lado, ha arruinado toda su carrera en un juicio enorme. Por supuesto, os contaré lo que pasó exactamente en otro video. No dejéis de ver mis otros videos, cuidaos y nos vemos en el próximo video.